fue detenido y procesado con prisión. Reclutaba cuidacoches para cometer la maniobra. Más de 20 personas fueron hospitalizadas en Buenos Aires por una intoxicación en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Nos vamos, ya viene la tarde en casa, así es tu día, Sangre Azul, El Mentalista y Mi Último Deseo. Durante la tarde los acompañamos con flashes informativos y a las 19 la edición central de Subrayado. Que pasen bien. Nos esperamos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo está? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo estás, Marínez? Bien, bien, una mañana intensísima de mucho trabajo. De mucho sol. Y continúa. ¿Sol hubo? Y sol, además, claro, sí. A esta altura, después de tantos días. Y que uno después que entra en los estudios del canal desconoce. Yo porque estoy allá en la rural, en el Expo Prado, en el stand de Caro, entonces tenemos ventanales, una cosa Es muy feo hacer eso con las compañeritas de trabajo. Es cierto. Yo puedo decir públicamente... Ya le hablé de los pasteles de Dulce Membrillo. Eso es decir, puedo decir públicamente que esto va en detrimento de su calidad de vida, porque usted viene todos los días hablando de unos pasteles escaldrados, del dulce de membrillo. Le prometo que antes del viernes le traigo. No quiero probar. No quiero probar. Bueno, pero hoy sí que tuvimos una mañana súper informativa. Cambios en el Parlamento a la hora de recibir la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, de asumir la nueva vicepresidenta Lucía Topolansky, luego de sesionar para hacer lugar en el Senado a la solicitud de licencia del señor presidente de la República, del doctor Tabaré Vázquez, que viaja el próximo fin de semana ante la Asamblea de Naciones Unidas. En fin, una mañana que nos generó unos cuantos golpes de timón en la propuesta habitual de la mañana en casa. Allí estuvo Lorena Bomio de sostén permanente, fuera de nuestro estudio, pero generándonos la información y el contacto para que estuvieran las pantallas del 10 en tiempo real con la información de lo que estaba sucediendo. Sí, estaba previsto que estuviera ahora mismo con el diputado Pablo Iturralde, que protagonizó un hecho, una nota discordante, porque no estaba de acuerdo en el acuerdo que se había logrado entre todos los partidos, de que fuera una sesión breve, remitirse al protocolo y que nadie hablara. Bueno, como él no estaba de acuerdo, pidió un cuarto intermedio, como en su partido le dijeron que ese era el acuerdo, se fue sin votar. Pero fuera de eso, todo transcurrió de una manera breve, protocolar, y bueno, ya está, cambiamos, tenemos una vicepresidenta. Efectivamente. Vamos ahora a hablar de esos temas en la medida de lo posible y ya les adelantamos que este viernes tendremos con nosotros de invitada a la exintendenta de Artigas. Patricia Ayala, sí, que es presidenta... Próxima vicepresidenta el próximo fin de semana. Claro, cuando se vaya Vázquez, asuma Lucía Topolansky como presidenta del país, quedaría ella como vicepresidenta, ¿no? A cargo del Senado y si fuera del caso de la Asamblea General. Hoy lo comentaban los compañeros de Subrayado, yo no hice ningún comentario acerca de que nosotros ayer ya lo habíamos adelantado. Sí, cierto. Yo no sabía que venía otra mujer detrás de la línea sucesoria de Lucía Topolansky. Que bueno, la intendenta Patricia, la exintendenta. Es por aquello del 2 y 1, claro. Pero los dos habían renunciado, sí. Y como ese cargo no se puede desempeñar por personas que sean suplentes, se llegaba entonces 2 y 1 nuevamente, claro, a el 1, que en este caso es la una y que es Patricia. La una y la otra. Exactamente. Estábamos hablando del tema de corte de género y es bien importante justamente partir desde ahí porque tenemos en línea a Teresa Herrera, la doctora en Ciencias Sociales. Teresa Herrera está con nosotros porque quizás lo urgente haya opacado lo importante, pero no queremos dejar de tomarnos un tiempo para visibilizar lo importante y es algo que también sucedió a nivel parlamentario en las últimas horas. Y pasó inadvertido, no hubiera ocurrido esto así si no estuviera de por medio el relevo en la vicepresidencia, ¿no? Efectivamente. Que es la consideración, la aprobación del proyecto de ley que consagra la figura de femicidio con algunas situaciones agravantes, en fin, un tema que ha estado siempre en la consideración de los medios, de los actores sociales y políticos, pero que, claro,
es cierto, en este caso pasó casi inadvertido, ¿no? Le damos la bienvenida a Teresa Herrera, buenas tardes. Sí, bueno, voy a decir, nobleza obliga, que pasó casi inadvertido, pero no para Canal 10, porque esta mañana tempranito estuve por ahí hablando del tema. No, el tema es que se nos hacía cuesta arriba posicionar el tema porque realmente la andanada política estaba demandando tiempo. Pero ahora es tiempo de lo importante y por eso estamos también nosotros renovando el contacto. Vamos a recordar que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea la figura del femicidio. Herrera, ¿por qué femicidio y no feminicidio? Porque el feminicidio es cuando hay complicidad del Estado. Casos, por ejemplo, como el de Chiapas, en México, por poner un ejemplo, donde el asesinato de las mujeres durante los años que se dio ahora, afortunadamente no. Digo, no quiere decir que no sigan asesinando mujeres, pero me refiero a que no, afortunadamente ahora no ocurre, era con la complicidad de las autoridades. O sea que no había ningún... Se habla de feminicidio cuando el Estado no da ningún tipo de protección y de respuesta y en muchos casos es cómplice de ese exterminio, ¿no? Claro, casi consagrado como un crimen de lesa humanidad, es decir, por matar a alguien por ser de un género específicamente. Un delito de Estado. Exactamente, claro. Exactamente. Y esto es, a mí la primera aclaración que me gustaría hacer es porque justamente el femicidio implica que nos maten por el hecho de ser mujeres. Y ayer hubo algunos parlamentarios que dijeron que desconocían cómo podía ser eso, que nos mataran por el hecho, que no sabían a ninguna mujer que la matara por el hecho de ser mujer. A mí en realidad me gustaría preguntar qué casos conocemos de varones que sean abordados por una patrulla de mujeres, violados y asesinados. O me gustaría preguntar también qué casos conocemos de varones asesinados por sus exparejas porque los dejaron o los abandonaron y porque, como dice el tango, la maté porque era mía. Yo exhorto realmente a muchos parlamentarios y parlamentarias a que estudien, analicen un poco por qué estamos a decir, el femicidio no es una cuestión de marketing, es realmente una cuestión de derechos humanos y proviene de una larga tradición de las feministas, que tenemos mucha academia detrás y que no improvisamos en estos temas. Más allá de que yo pueda estar o no de acuerdo con que se haya aprobado solo este artículo y no el conjunto de la ley integral. ¿Qué artículo se aprobó, Teresa? Sí, se aprobó el artículo del femicidio, que está incluido dentro de la ley integral, pero no se aprobaron los otros 100 artículos de la ley integral. ¿Pero no se aprobaron porque se rechazaron o porque siguen estudios? Porque siguen estudios, yo el otro día dije una frase que había gustado mucho, duerme el sueño de los justos en el Parlamento. Después algunas parlamentarias, sobre todo, se pusieron un poco molestas porque dijeron que no era tan así, que están estudiándolo. Y bueno, nosotros entendemos que la labor parlamentaria es ardua, pero está presentado desde abril del 2016. Y solo por poner un ejemplo, esa ley prevé un periodo de 3 meses de estudio para ver si el asesino tiene posibilidad de tener visitas con sus hijos, y en el medio de esto hubo 8 asesinatos de niños y niñas el año pasado y 3 en lo que va del año, que muy probablemente si esa ley hubiera estado vigente no hubieran ocurrido. Bien, vamos a las palabras de la diputada Hellman, miembro informante del informe en mayoría, que sostuvo que en el sentido de darle nombre a determinada forma de muerte y contribuir a que la sociedad entienda el fenómeno de la violencia basada en género es que se aprueba este artículo. Y agrega, más allá de esto, evidentemente no es una solución al problema. Las medidas para atender a resolverlo y abordarlo en su complejidad vienen por el lado de la ley integral. Justamente es lo que usted plantea, esto es un artículo, esta no es la ley. ¿El abordaje de la ley integral también significa presupuesto? Por supuesto.
Y ese es el problema. Ajá. Es decir, acá no hay solo un problema de que los artículos son difíciles, que es una ley larga, que es innovadora. No es solo eso. El tema es que esa ley sea aprobada implica una política integral, implica destinar muchísimo más dinero del que se destina en este momento. Es más, nosotras hemos planteado que en la situación actual y con la ley actual, con la 17.514, sí, lo que se está destinando en la rendición de cuentas es apenas una quinta parte de lo que necesitaríamos para aplicar esta ley 17.514 vigente actualmente, que es absolutamente insuficiente, que fue hecha en el 2002 porque era lo que se podía hacer. O sea que imaginemos, en relación a lo que significa una ley integral, que entre otras cosas evitaría la peregrinación y revictimización de las mujeres cuando hacen denuncias por distintas ventanillas, oficinas, reiterando sus denuncias, sus problemáticas una y otra vez. Teresa, no, quizás sea conveniente que hagas una breve referencia, aunque más no sea, a la ley en su conjunto, de la cual se aprobó solo este artículo para tener un contexto adecuado. Claro, la ley en su conjunto implica, no es una ley penal solamente, es una ley de familia, es una ley que contempla la situación también de los niños, niñas víctimas de abuso. Por ejemplo, nosotros en nuestro país todavía no tenemos una figura jurídica para el abuso infantil, tanto desde el punto de vista sexual. Por lo tanto, ustedes vieron que cada vez que un niño es abusado se procesa por atentado violento al pudor, porque no tenemos una figura jurídica sobre estos temas. Entonces, esa ley integral que es de violencia basada en género y generaciones, es una ley que contempla toda la casuística de esta problemática, y lo que intenta hacer es generar un conjunto de resoluciones, mecanismos, instituciones, coordinaciones institucionales que permitan hacer un abordaje integral, por eso se llama ley integral, de esta problemática, y no fragmentada como está ahora, donde, como decía yo recién, son distintos organismos y distintos lugares donde las mujeres tienen que ir. Y les voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo va a entender claramente. Por favor. Los expedientes son siempre distintos, o sea, nunca se juntan. Entonces, hay por un lado un expediente penal, hay por otro lado un expediente de familia, por otro lado un expediente de familia especializado. Entonces, incluso puede pasar, como pasa en los hechos, que a una misma persona tenga distintos expedientes, distintas situaciones, y que de un juzgado al otro no se sepa el conjunto de las circunstancias. Bien. O también que al no tener una visión integral, la mujer no reciba la protección que tiene que recibir ella y sus hijos, ya sea desde el punto de vista de sus necesidades, que pueden ser como de un nuevo empleo, o de una vivienda, o todas las cosas que nos podemos imaginar en una situación como esta. Teresa, nos habituamos a la hora de simplificar, y quizás sea un barbarismo, a decir, bueno, este es el medio vaso lleno, o no miremos el medio vaso vacío. Pero de acuerdo a las proporciones que tú estás marcando... Es un sorbo. Claro, en el marco de la ley integral, esto no llega a ser el medio vaso, es decir, ¿dónde ubicamos esto que de alguna manera parecería saludable, que se generó con la aprobación de este artículo, en relación a todo lo que queda por hacer? Podemos decir que lo que hoy se hizo fue llamar a las cosas por su nombre. Y bien, por lo tanto generar agravantes para esto que es un crimen de odio. Pero todos sabemos que lo punitivo no es la solución para las problemáticas. Todos tenemos claro que no alcanza con más penas, etcétera. Que digo, lo sabemos históricamente, lo sabemos por distintos países, por distintas circunstancias. Bien. Mucho menos en una temática como esta, que es tan compleja, y que a mí lo que me parece es que los legisladores no alcanzan a entender la causal. Muchos de los legisladores y legisladoras, no digo que todos, no alcanzan a entender la causalidad de esta problemática. Por ejemplo, esa ley tiene toda una parte destinada a la prevención.
Ajá. En Uruguay no se hace prevención de la violencia hacia las mujeres, ningún tipo de prevención. Bien. Los invito a que busquen a ver si encuentran alguna política pública de prevención. Esa es el primer escalón, digamos. Claro, ese es el primer escalón. Entonces, digo, porque esto es un cambio cultural. Bien. Entonces, esta ley lo que busca es eso, por eso es una ley integral, por eso tiene el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, porque justamente somos conscientes de que esto es un tema lento, de mediano y largo plazo, pero si no tomamos las medidas ahora, a las mujeres nos van a seguir matando como hasta ahora. Llevamos 20 en lo que va del año. Teresa, para cerrar, este año nuevamente se conmemorará con una marcha por la avenida 18 de julio, una cita que se ha fijado por Naciones Unidas a nivel internacional para visibilizar la situación de agresión y sobre todo de derechos de mujeres. ¿Preparada para este año? Preparada y un poco perpleja de que ese mismo día se esté generando una celebración de los 100 años de la Comparcita en el Estadio Centenario, con el apoyo de instituciones del Estado. Realmente perpleja, porque ese es un día de respeto, de recogimiento, es un día para honrar a las víctimas, es un día bien distinto que un día de celebración. Y realmente y hace muchos años que las Naciones Unidas, en homenaje a las hermanas Mirabal, dictaminó lo del 25 de noviembre. Entonces realmente estamos perplejas con este festejo. Quizás haya un cambio entonces. Ojalá. Muchas gracias a la doctora Teresa Herrera por este contacto con La Tarde en Casa. Ese sorbo de ese vaso largo está entonces ya en la responsabilidad de la Cámara de Diputados, que aprobó las modificaciones al Código Penal relativas a los actos de discriminación y femicidio, iniciativa que pasó al Senado en busca de lo que será el largo vaso de una ley integral. Gracias, Herrera. Gracias a ustedes. Chao. Es breve la pausa, pero antes no es necesario hacerla ya. Podemos ir al cambio de tema. Al cambio de tema, creo que estaba Lorena Bomio en el móvil. Efectivamente, vamos a pedirle a Lorena Bomio que nos lleve al exterior. Hay novedades con respecto al problema que se generó con las farmacias que estaban vendiendo cannabis, marihuana legal, y estaban impedidas de operar con los bancos o fueron advertidas de que se les clausuraba las cuentas. Fue una delegación oficial del más alto nivel a Estados Unidos, que es, digamos, cuya legislación en el estado de Nueva York era la que impedía esta realidad. ¿Hay alguna novedad? Porque ahora hay una conferencia de prensa en el IRCA, justamente, y allí está Lorena Bomio. Nos vamos ya mismo al encuentro de Lorena. ¿Cómo estás, Lore? Buenas tardes. Es otro tipo de establecimiento. Hola, buenas tardes. Bueno, la novedad en la conferencia del día de hoy, que explicaba un poco los resultados de la misión a Estados Unidos, es que no hay resultados concretos para flexibilizar las normas financieras y que, digamos, levanten las trabas actuales. Es por eso que se ha anunciado que se van a generar expendios de marihuana en una figura nueva que se va a elaborar y que ya se está diseñando a través de un decreto, justamente en este sentido, para conocer cómo es que va a funcionar estos nuevos expendios que van a funcionar de forma paralela a las farmacias, que está hablando el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Y en ese sentido, evidentemente habrá una licencia, se presentarán personas interesadas, se chequeará que se cumplen con los requisitos establecidos y en ese sentido se las habilitará. Roballo, Natalia Ebrun de TV Ciudad. Si podía ser más específico cuando usted habla de un establecimiento privado, para entender un poco a qué nos estamos refiriendo. Y lo segundo era, usted dijo que esto era momentáneo, lo que iba a ser en efectivo por ahora, como lo dijo ayer el ministro de Economía, ese tiempo o ese periodo, si ustedes lo tienen más o menos contemplado. Sí, con respecto a los establecimientos, si ustedes ven la ley de farmacias, le otorga potestades al Poder Ejecutivo para reglamentar las condiciones de establecimientos para el expendio de diferentes cosas. Esa es la ley que se utilizó para determinar que las farmacias podían ser el lugar para el expendio de cannabis, y esa es la arquitectura que vamos a usar para determinar esta nueva categoría
de establecimientos. No tengo el nombre del establecimiento, pero es un establecimiento nuevo. Es decir, no vamos a injertar esto en ninguna otra cosa. Es un establecimiento nuevo en base a lo que está dispuesto en la ley y las potestades de reglamentación que tiene el Poder Ejecutivo. Es algo que siempre estuvo sobre la mesa y que ahora entendemos que es necesario utilizar esa potestad. Disculpe, no... Bueno, el problema con el sistema financiero, como lo expliqué, no depende esencialmente de Uruguay ni de sus instituciones financieras. Depende de los bancos internacionales y sus reguladores, en este caso y de los que dependemos nosotros, en Estados Unidos, de una ley federal y su cambio, o, como sucedió hasta no hace mucho tiempo, las directivas de los responsables de los órganos reguladores que deciden si persiguen las conductas que están tipificadas como faltas o no. Uruguay no puede estar solo pendiente de esa situación. Tiene que implementar la ley, tiene que cumplir con la ley, no puede estar pendiente solo de eso. Pero también es cierto que lo condicionan, es la realidad. Entonces, por eso no abandonamos el trabajo con esas instituciones para demostrar la seriedad de Uruguay, el riesgo bajísimo que existe de que haya lavado de activos, que haya narcotráfico o financiamiento de terrorismo y las virtudes también de una política vinculada a la salud. Eso ha impresionado bien, vamos a seguir fortaleciendo esa posibilidad por Uruguay y también por el sistema a nivel internacional. Saavedra de Telemundo. Tengo dos consultas. La primera, en el proceso mientras que se concreta este proyecto con los nuevos establecimientos, ¿qué va a pasar con la venta de marihuana, teniendo en cuenta que las farmacias en pocos días se quedan sin cuentas en los bancos? Y la segunda es, para los bancos que se vendan efectivo, ¿es una solución? Porque en realidad el dinero podría volver a entrar al sistema bancario. Sí, estoy hablando. Con respecto a la primera parte de la pregunta, en realidad nosotros no tenemos previsión de que se caiga el sistema. Bueno, así hay presentaba farmacias entonces que ya el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, cuáles son las novedades referente a la implementación de la ley de regulación de la venta y distribución de la marihuana en nuestro país. Como por ahora no se va a poder levantar las trabas internacionales, luego de la misión que hicieron en Estados Unidos, donde dijo que se tomó como muy serio el trabajo de Uruguay y es posible que se tome como una experiencia internacional. Bueno, lo cierto es que por ahora no hay novedades en ese sentido. Así que se está trabajando en un decreto de diseño de expendios de marihuana que en realidad funcionen por fuera del sistema financiero, según explicó, y que trabajen sobre todo en efectivo. Todavía no se le terminó de dar la forma a esta nueva figura de expendio de marihuana que va a funcionar de forma paralela a las farmacias. Las farmacias pueden continuar vendiendo e incluso utilizar esta nueva figura para vender marihuana. Pero lo cierto es que por ahora, de forma provisoria y excepcional, estos expendios van a trabajar en efectivo para no afectar entonces la normativa internacional del sistema financiero que impide entonces trabajar con los dineros de la venta de la marihuana a nivel formal. Como el país viene trabajando en la expansión y la profundización de la bancarización, esta medida, reitero, dijo Roballo, es provisoria. Nos quedan a todos todavía dudas de justamente cuál va a ser esta figura de expendio de marihuana que se va a terminar de diseñar y a marcar por decreto reglamentario de la ley en breve. Bueno, muy bien, gracias, Lorena. Sí, claro, quedan dudas, lo está explicando recién. Yo me hubiera quedado ahí, Claro, porque... haciendo oreja. Sí, que van a ser de particulares los expendios. En ese caso, esa persona que trabaje allí no podrá sufrir las mismas represalias por parte de los bancos en la medida que pueda, si tiene cuentas, en la medida que pueda rastrearse que vende marihuana. En las herboristerías. Sí, pero eso había sido descartado en algún... Bueno, pero como él acaba de decir el prosecretario, esta solución estuvo sobre la mesa. Sí. En un primer momento lejos del centro de la mesa y ahora se fue acercando al centro de la mesa.
parecería, ¿no? De cualquier manera es bien interesante porque Subrayado preparó para este mediodía y seguramente ese material se pueda compartir con estos aditamentos en la emisión central de esta tardecita, un informe hablando de las farmacias que continúan vendiendo aquí en Montevideo. Hay algunas que ya se desafectaron. Las que continúan vendiendo dicen que el problema que tienen es que la mercadería se les agota. Y sí. En las primeras 48 horas no bien la reponen. Cuando había más, Exactamente. Además son muy pocas, entonces. Efectivamente, al ser menos, en menos tiempo ya agotan su mercadería. Y como esa cantidad que pueden tener es una cantidad topeada, también vale la pena recordarlo, está topeada la cantidad de dinero que reciben. O sea, siempre estamos hablando de la misma cifra. Claro. En menos tiempo, pero siempre estamos hablando de la misma cifra. Bien, por un lado se depende entonces de esta ley que está estudiando Estados Unidos para que los controles de los bancos no controlen a los bancos que están en nuestro país de manera perniciosa. Y paralelamente hay que cumplir la otra ley, la ley claro, la nuestra. nacional. Sí, yo la verdad que no veo al Estado de Nueva York muy preocupado. No creo que esté por un país de la dimensión de Uruguay, ¿no? Pero ojalá lo revean, lo consideren, porque lo cierto pero es que... es un tema de ellos, no es que nosotros lo pidiéramos. No, porque es un sistema enteramente legal. Es decir, no hay nada en todo el sistema, desde la semilla hasta el consumidor, que tenga que ver con el narcotráfico. Pero somos tan chiquitos a veces que... Nosotros tenemos una invitada y será un gusto para nosotros compartir con ella el próximo tramo del programa. Está la diputada del Partido Colorado, Graciela Matiaudi, para conversar con nosotros y con ustedes en el marco de, una circunstancia que se generó en torno a la ley de los Sí, a la denominación, solución para los cincuentones. El ministro Ernesto Murro, ministro de Seguridad Social, justamente consideró que el proyecto de ley está teniendo un tratamiento demasiado lento en el Parlamento. No era solo el tema de femicidio. No es el sueño de los justos, pero casi. No, casi. Bien, estaremos tratando ese tema en el próximo bloque. Tenemos más contenidos para compartir. Nuestra compañera Lorena Obomio capitalizando ese móvil y con ustedes este equipo que los acompaña todas las tardes y en casa. Nunca me dejarás, Zeynep, ¿cierto? No sé qué decir. Muchas gracias, Zeynep. Después de todas las cosas por las que Lale me hizo pasar, tú me diste un hogar. Tú podrías haber sido mejor madre que Lale. Mi último deseo. Las cosas han cambiado entre tú y yo. Ya no seré más tu esposa. No te he tratado como mereces, lo siento. Quiero estar junto a ti para siempre. Lale todavía tiene la tuición temporal, ¿cierto? ¿Qué pasará después de que traigas de regreso a las niñas? Primero me ocuparé del juicio de tuición. Luego veremos qué hacer. Yaglar, no era necesario. Estoy tratando de ubicarte desde la mañana, Sibel. Eda, retírate, por favor. Pasaré a buscar a las niñas en la tarde. De acuerdo. Ella. Sí. Zeynep y tú. Hoy, a las 18, en el 10, el canal uruguayo.